Saludamos al abogado Luis Torres, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Sitios de Entretenimiento del Cantón Cuenca. Abogado Torres, muy buenas noches. En la ciudad de Cuenca se está discutiendo y probablemente en estas mismas horas aprobando una nueva ordenanza del GAD municipal que lo ha llamado Ordenanza de Cuenca en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19, en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19, una normativa que pretende rescatar algunas de las restricciones a los ciudadanos que se diluyeron o desaparecieron tras la desaparición también, la terminación del estado de excepción. Estas situaciones se han concentrado en el municipio de Cuenca en dos temas fundamentales. En uno, el de poner restricciones a la movilidad vehicular, que tiene atribuciones para hacerlo. El Cantón Cuenca tiene competencias en el tránsito. Y el otro, el del uso de suelo que deviene también en los permisos de funcionamiento a los locales de entretenimiento, bares y restaurantes, que son materia de preocupación que la Asociación de Bares, Restaurantes y Sitios de Entretenimiento como gremio está en la obligación de defender en cuanto a sus derechos e intereses. ¿Cómo mira usted la situación y lo que ha conocido sobre lo que probablemente, reiteramos, en estos mismos minutos podría estarse ya aprobando? Gracias, mi estimado periodista, por la invitación, muy gentil. En efecto, lo que estamos nosotros viendo es que el Consejo Cantonal está tomando las atribuciones que han sido, dadas por el COE nacional con el propósito de, que se sigan manteniendo estas medidas de bioseguridad. El tema puntual que afecta a los locales que representa a mi persona, y tenemos un gremio amplio, y colateralmente también decir que tenemos el apoyo de otros gremios que tienen que ver con actividades turísticas. Entendemos que en primer momento se quería restringir el tema de los vehículos a las 9 de la noche, viernes, sábado y domingo, lo cual versus las actividades económicas que han sido permitidas cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, en este caso restaurantes, cafeterías y actividades afines, afectaría muchísimo. Creo que es cuestión de lógica que las autoridades se den cuenta que yo tengo más confianza en salir en mi vehículo para irme a cenar con alguien en un lugar que cumple con todas las medidas de bioseguridad que irme en un transporte público, no teniendo nada en contra de las personas que utilizan este medio de transporte. Vale recabarlo, mucho menos ahora que tenemos uno de los mejores, a mi criterio, uno de los mejores sistemas de transporte público como es el tranvía. Realmente esta medida nos afectaría muchísimo. ¿Y en qué va a repercutir? En el tema económico de quienes ejercen estas actividades económicas. Usted sabe, mi estimado periodista, que desde el 16 de marzo y durante muchos meses pasamos totalmente cerrados versus otras actividades económicas que sí les han permitido funcionar cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En este momento me atrevo a decir que el 5% de actividades económicas no han sido, no se les está permitiendo trabajar, como son bares y discotecas. Y usted lo dijo, no podemos trabajar todavía. ¿Cómo les ha afectado a ustedes hasta este momento la pandemia? Hay sectores que han disminuido radicalmente su actividad y se da por entendido de que los sectores turísticos en general son uno de los más afectados. Hay que decirlo, el sector turístico es el más afectado por esta crisis sanitaria. Han tomado correctivos en su momento las autoridades seccionales y centrales por otras ramas, por otras actividades, pero no tanto por el sector turístico. Pienso que la afectación es directa e indirecta. Directa porque los ingresos económicos han bajado, algunos han tenido que cerrar, otros han tenido que cambiar su uso de suelo o su actividad económica que es regulada aquí en el Cantón Cuenca por el municipio.
Y lógicamente esto involucra indirectamente despedir a trabajadores, o utilizar los mecanismos jurídicos que asiste el Código de Trabajo para poder terminar la relación laboral. Pero usted sabe, mi estimado periodista, que esto implica pagos de liquidaciones, pagos al IES, pagos del SRI. Entonces, ahí nosotros vemos, diría, un lado bien dócil, bien no tan proyectado al sector turístico. Hemos alcanzado algunas cosas, pero la mayoría son, diría, condonaciones temporales. Al final del día vamos a tener que pagarlas. Y eso nos preocupa. Y ¿Tiene tener, usted alguna estadística de cómo le ha ido al sector aquí en la ciudad de Cuenca? creo que diría de la siguiente manera, en base a los protocolos que nosotros mismos colaboramos para la aprobación en el caso de bares, perdón, de discotecas, perdón, restaurantes y cafeterías, el aforo disminuyó a un 30%. Y creo que la facturación, en lo que he conversado directamente con los socios, ha afectado, está en de la facturación anterior de inicial, ha, ha disminuido al 10%. Es decir, si antes facturábamos unos 4.000 semanal un restaurante, este momento está facturando unos 600, $700. ¿Y en qué los están invirtiendo los empresarios o emprendedores de estas actividades? Es pagando a los trabajadores. Todavía puesta la camiseta por el país. Pero realmente al no tener una reactivación o un apoyo por parte del Estado, no podemos reactivarnos totalmente. Usted debe conocer, debió haber escuchado el tema del crédito para el sector turístico. Eso es algo utópico. No se han dado créditos al sector turístico. Otro programa de crédito que fue anunciado, que como se dice, se vendió humo nuevamente por parte de las autoridades. En efecto, yo no tengo problema en decirlo. Es un marketing politiquero por parte del gobierno central. Duela a quien le duela. Las cosas son así. Y realmente, ¿qué han dicho del sector turístico? Que no le pueden dar un crédito porque es un sector de alto riesgo. Entonces, nosotros ahí vemos que realmente el turismo, si antes de la pandemia tenía problemas muy serios, ahora en pandemia estamos acabados y vemos una predisposición por parte de las autoridades que algunos sí tienen ese espíritu de ayudar, porque para eso fueron elegidos. Pero en cambio otros no, simplemente es la foto y ese tipo de particulares. Nosotros sí pedimos ese apoyo y creo que hoy día es clave para la ciudad de Cuenca y Cuenca como una de las principales ciudades que tiene el Ecuador. Es necesario que el Consejo Cantonal piense en este sector. Mi estimado periodista, usted sabe que otras actividades económicas ya están, hace rato les están permitiendo trabajar. Y en medio de todo esto, cuéntenos cuántos establecimientos no han podido sobrevivir, han tenido que cerrar sus puertas o que suspender en forma indefinida. Ahora, en este momento, bares y discotecas no pueden funcionar. Algunos ya han cerrado, han llevado sus cosas, han vendido en donde les hayan pagado mmm, por estos bienes, la mayoría muebles, mesas, y lamentablemente pues dedicarse a otra actividad económica. En cambio otros están esperando, diría, esta falta de voluntad de los políticos, de las tres carteras de Estado, en este caso Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, para que nos ayuden con aperturando. Pongamos un ejemplo. Creo que muchas fábricas tienen muchos trabajadores, muchos colaboradores y están respetando las medidas de bioseguridad y no han tenido inconvenientes. Pienso que un bar, si cumple con las mismas medidas de bioseguridad, y eso es responsabilidad del propietario y de los trabajadores, porque ¿por qué no las vamos a poder cumplir? Cuando nuestro sector al que yo represento somos locales netamente formales, con todos los permisos de funcionamiento que ordena la norma, tanto seccional como central. Pero vemos que ahí no tenemos ese apoyo. Pero colateralmente también tenemos restaurantes en nuestras filas. Imagínense querer restringir la movilidad a las 9 de la noche, luego de una crisis de 6 meses, y estamos viviendo ya una crisis económica, no solo este sector, muchas familias, muchos ciudadanos que han perdido su trabajo. Creo que si no nos mata el virus, nos va a matar la crisis económica que se viene. Ahora, hablando del virus, abogado Torres, ¿qué han hecho ustedes, los profesionales de esta rama de esparcimiento,
para para contribuir a detener el virus? Es decir, me refiero a las medidas de bioseguridad en sus locales. En efecto, lo primero que se hizo y coordinando con las autoridades pertinentes son aprobar los protocolos de bioseguridad en el caso de restaurantes y cafeterías. Se implementó un plan piloto con los propietarios que de manera libre y voluntaria pusieron todas las medidas de bioseguridad en los restaurantes y cafeterías. Entre ellos, usted conoce, pues tenemos el pediluvio al ingreso, la toma de temperatura, un control interno de los trabajadores al inicio y a la entrada de temperatura, uso de mascarilla, lavado de manos, uso de, si es posible, de ropa, ropa adecuada para combatir este virus, disminución del aforo, del 100% al 30%. Imagínense, si antes tenía un restaurante para 40, en este momento mínimo 12 personas o 15. Distanciamiento de las mesas a 2 metros. Ese ha sido el compromiso y lo hicimos. Y algo que previo a abrir teníamos que pasar la inspección tanto del Ministerio de Turismo, que es el ente regulador en locales turísticos, y colateralmente con la Fundación de Turismo para Cuenca. Bares y discotecas, mi estimado señor periodista. Hace unos 3 meses, 2 meses y medio presentamos un protocolo porque queremos hacerlo de manera responsable, gradual y en base a las disposiciones del COE nacional y el COE cantonal. El 9 de septiembre ya nos dieron el protocolo, por fin aprobado. Está el protocolo aprobado para bares y discotecas. Pero adicionalmente el COE nacional, en la resolución del 11 de septiembre, si usted desea, le puede revisar, en el punto 5.6 manifiesta que se necesita un acuerdo interministerial para que aquí definan el aforo, definan la forma como debe funcionar 3 tipos de establecimientos: los bares, discotecas y los centros los centros de tolerancia. Ya. Es decir, si antes era con un protocolo que era lo que teníamos que cumplir por la resolución del COE, ahora nos ponen a predisposición y a la voluntad de las 3 carteras de Estado. Igual, vamos a cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Creo que somos un ente, un gremio responsable y lo hemos hecho desde el momento en que se nos ha permitido abrir. Hemos respetado los aforos, hemos entregado el material suficiente a los trabajadores, como son mascarillas, alcohol antiséptico, guantes y todos los insumos necesarios, cuidándolos a ellos y cuidando lógicamente a nuestros clientes que forman parte de la colectividad. Volviendo al punto de inicio de este diálogo, abogado Torres, ¿cuáles son las aspiraciones o la propuesta de su gremio en cuanto a esta ordenanza que está emitiendo el gobierno municipal en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19? Bien, pues en días pasados circulaban comentarios que querían restringir la movilidad a las 9 de la noche, como usted debe conocerlo, pero eso es cuestión de lógica, pues nos iba a quebrar aparte lo que ya estamos. Nuestra propuesta es que se respete que los restaurantes y cafeterías trabajen hasta las 12 de la noche, tal como ha ordenado, perdón, el COE nacional, y que esto sea observado por el COE cantonal y por ende por el Consejo Cantonal, y que la movilidad, esta restricción empiece a las 11 de la noche. Esa es nuestra propuesta y esperemos que sea escuchada y sea aceptada en la ordenanza que hoy se va a decidir. Los parámetros o lo demás que pongan como medidas de bioseguridad, tengan la seguridad que las vamos a cumplir. Tienen mecanismos de control en el municipio, con gustos, vengan, les abrimos las puertas y revísenlas. ¿Ha habido también quizá alguna reconsideración en cuanto a permisos de funcionamiento por la nueva situación de vida que se está dando en la ciudad por parte del municipio? Bueno, respecto a los permisos de funcionamiento, el burguemaestre ha sido claro que no se va a permitir bares y discotecas y si no me equivoco, restaurantes, renovarles los permisos de funcionamiento. Diría que los restaurantes están funcionando hace 3 meses, por ende no tendría lógica esta decisión. Pero en cambio, en base a bares y discotecas, no renovarle los permisos, ahí sí nosotros vamos a discrepar porque somos un sector que necesitamos trabajar.
A muchos otros sectores las han dejado, han puesto sus políticas y las han cumplido. Nosotros también podemos cumplirlas, tengan la seguridad. Por ende, sí es necesario que se renueven los permisos de funcionamiento y vamos a ver, y realmente voy a ver cómo está ese asunto, porque sí es preocupante de que tenemos derecho al trabajo. Que yo sepa, no existen diferencias en estos aspectos hablando en derechos laborales. Y si es así, pues me gustaría saber o que la autoridad competente nos dé esa explicación. ¿Cuántos puestos de trabajo están en juego en su sector? Chuta, diría muchísimos, que le podría dar un número. Una base de empleo de unas 3.000 personas. Esto directo, indirectamente, no se olvide, taxistas, los distribuidores de alimentos, de bebidas, un sinnúmero de cosas, restaurantes que abren en las noches. Usted sabe que esto es un sector dinámico, no es un sector de una actividad específica. Todos ganamos con el turismo y nosotros no estamos enfocados a ser un local netamente, no, sino como gremio a venderlo a Cuenca como destino turístico. Yo siempre he reclamado, señores autoridades del turismo, hay que trabajar por el turismo nocturno en Cuenca. Tenemos arquitectura suficiente, infraestructura de gente que ha emprendido espectacular, restaurantes de primera y debemos enfocarnos en eso. Creo que con el turismo tenemos suficiente para vivir. El Ecuador es un país turístico por excelencia, pero no tenemos autoridades que se den cuenta de eso. Bien, queremos agradecerle por esta importante información y por haber exteriorizado la preocupación de un importante sector en Cuenca que no llega a reactivarse, el de los bares, restaurantes y sitios de entretenimiento, de cuyo gremio el abogado Luis Torres es su presidente. Gracias, abogado Torres. Gracias, mi estimado, muy amable.